Bueno, compis, pues mirad, ya estoy aquí cortando este bolero tan bonito. Quiero explicaros cómo va porque es un poco complejo. Mirad, las mangas las vamos a cortar sin margen de costura, tal cual os dejo los patrones. Las vamos a cortar 2 veces. Y este es el patrón del cuerpo. Esta es la espalda y esta es la que debéis cortar doble. Va abierto en la parte del delantero, que es esta. Entonces tenéis que ubicarlo de esta forma. Ponéis la parte de la espalda donde vaya doble. Marcáis y después dais la vuelta y siempre que tengáis la espalda en esta situación. Ahora, mirad, vamos a cortarlo todo sin margen de costura. Igual, tal cual os lo marco. Lo vamos a coser a mano, por eso no voy a dejar márgenes de costura. Y además la parte exterior la voy a rematar con un bies. Si no tenéis bies, ya sabéis, plan B, una puntilla. Este bolero se lo hice hace por lo menos un par de años a una de mis muñecas y me encantó. La verdad es que es una pieza súper bonita. Y ahora, pues, para la primavera, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, me parece que es una prenda súper bonita, muy femenina y que queda súper chula las muñequitas. ¿Veis? Lo vamos a cortar todo sin margen de costura. Tal cual. Ni siquiera lo voy a forrar porque ya os digo, lo voy a coser a mano y como es una prenda como de primavera, tampoco necesita que vaya doble ni reforzada ni nada parecido. Hemos hecho ya muchas de ellas muy bien cosidas. Esta vamos a hacerla un poco más divertida. Bien, con estos patrones ya sacados, fijaos, esto es el bolero. No me digáis que no es una monada. Vamos a coger un poquito de hilo rosa y mirad, vamos a coserlo. No sé si uno más fuerte. No, es demasiado fuerte este. Bueno, pues vamos a coserlo con este más flojito. Mirad, vamos a tomar nuestra aguja y vamos a ponerlo con hilo doble para que tengamos un poquito más de resistencia. Esto está hecho en un momento. Mirad, vamos a marcar por la parte del revés el centro de lo que sería el hombro, que es este de aquí. Aquí vamos a buscar el centro de la manga, que sería este. Y ahora vamos a poner derecho con derecho y vamos a coser. Hacemos coincidir estos dos alfileres y cogemos nuestra aguja. Vamos a hacerlo súper rápido. Mirad, quito estos alfileres y empiezo a coser aquí. Lo vamos a hacer con una puntada festón o lo que también yo le llamo puntada de ojal. Es esto, simplemente. Si lo hacemos juntito queda igual que un pespunte. También podemos hacerlo como un pespunte, pero de esta forma las costuras no quedan tan tiesas. ¿Veis? Le vamos dando la vuelta y vamos haciendo esta puntada. Vamos buscando la forma de la sisa y vamos punteando y cosiendo. Lo podéis hacer a máquina, pero si lo hacéis a máquina tenéis que dejar margen de costura. Yo no lo voy a dejar porque ya veis la forma de coserlo.
Así también que hay muchas chicas que no tienen máquinas de coser, que hacen todo el esfuerzo del mundo cosiendo las muñequitas a mano y toda la ropita, pues también a ellas le damos un poquito de vidilla para que vea que también todas nos unimos a ellas, porque coser las muñequitas para que después al rellenarla las costuras no salten, hay que saber coserlos muy bien. De verdad que os felicito, chicas. Bien, pues aquí ya rematamos. Mirad, queda, ¿veis? Súper bonita. Queda muy bien cosida. Ahora, para reforzarla un poco más, me voy a ir hacia allá, pero solamente con una puntada, nada más. Ya lo he reforzado en una de las partes, ahora solamente me voy hacia atrás para no cortar el hilo y también la refuerzo un poquito. Pues aquí hacemos igual. Empezamos con la puntada festón o la puntada de ojal y después daremos hacia atrás con una puntada de la que yo llamo, o como yo la conozco, que es puntada de sobrehilado. Pues ya rematamos y cortamos. Mirad, ¿veis? Queda súper bonita. Hacemos la otra. Yo voy a hacerlo rápido y enseguida que termine esto vuelvo y nada, terminaremos en un momento. Bueno, compis, pues mirad, os voy a decir una cosa. Yo tenía preparado este bies para colocárselo así alrededor de todo este bolero, pero va a quedar como muy vasto, la verdad no me gusta nada, entonces he decidido que lo voy a dejar así. He estado cosiendo para adelantar un poco y presentaros el bies para colocarlo, pero es que mirad, ya lo he hecho. Es un vídeo un poco rápido, pero bueno, no le voy a poner nada más porque tal cual yo creo que la muñeca le va a quedar perfecto. Entonces os doy la opción si queréis de ponerle un bies, pero ya veis, este que es súper pequeño, yo encuentro que va a quedar como muy cargado, porque ya os digo que es una cosita, fijaos, es muy pequeñito. Yo no se lo voy a poner. Es un vídeo muy corto, porque ya os digo que es sumamente fácil. Bueno, lo único que le he hecho ha sido unir los costados a la manga de una sola costura, como hacemos con los vestiditos, y nada más. Pues este ha sido el pequeñito tutorial de hoy. Espero que os guste. Vamos a probar a la muñequita y a ver cómo le queda. A mí desde luego me ha encantado, ya veis, se hace en un momento.